Hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Y como decían ciertos los avisos, juntamente con eso también pedir a la iglesia que esté orando por el directorio de la iglesia, porque estamos en la planificación de muchos proyectos que a su tiempo les vamos a contar a la iglesia para contar con su apoyo, porque el directorio lo que hace es buscar proyectos y proponer, y los que tienen la palabra y los que deciden es la iglesia. Así que, hermanos, para que todo lo que nosotros lo hacemos no porque nosotros queramos, sino que porque lo que el Espíritu nos está diciendo, y que nosotros nos sentimos muy responsables como directorio de poder tratar de llevar la voluntad de Dios para nuestra iglesia. Por eso que el culto de hoy lo tiene parte del directorio, en este caso el hermano Nori y yo, quienes lideramos algunas áreas de la iglesia, y hay participación también, como es la hermana de los jóvenes, de Escuela Dominical, de la Unión Femenil, y también vamos a estar constantemente haciendo trabajar todas las áreas, porque a través de la Escuela Dominical trabajan niños, trabajan jovencitos que a veces no están en las organizaciones, a través de los jóvenes participan jóvenes en el culto que no siempre participan, a través de la Unión Femenil participan hermanas que no siempre se atreven a participar en un culto, si lo pudiéramos llamar más formal, sino que a través de la organización puedan participar. Y esa es la idea. Pero hoy día vamos a conversar un momento, hermanos, acerca de lo importante que es la oración. Usted estaba leyendo el texto, ¿cierto?, junto con la lectura que estuvimos todos teniendo en relación a la oración. Hay muchos temas referidos a eso, pero el título de lo que hoy día vamos a hablar dice: la oración en la intimidad del corazón. Quiero que vayamos y vamos mirando y vamos acercándonos a este concepto de la oración en la intimidad del corazón. ¿Y cuál es el propósito de entender esto? Es que nosotros podamos conocer la proyección y el beneficio de la oración. En los momentos de gratitud, en los momentos, ¿cierto?, de las peticiones, siempre esperamos que la iglesia nos ayude a orar. Siempre decimos: ponlo al Señor en oración, voy a orar por ti. Por lo tanto, la oración es tan recurrente entre nosotros, pero en el fondo lo que hoy día queremos revelar, ¿cierto?, a ustedes a través de la palabra, es que la oración íntima en su corazón trae un beneficio enorme para nuestras vidas. Cuando se nos enseña acerca de la oración, la pregunta siempre es: ¿qué es orar? ¿Y qué contestan los niños? ¿Qué contestan los jóvenes o los adultos? ¿Qué es lo que contestamos nosotros cuando decimos qué es lo que es la oración? ¿Qué es lo que es? Es hablar con Dios, conversar con Dios. Bueno, eso es lo primero que nosotros aprendemos desde niños. ¿Qué es orar? Y orar, uno dice, es conversar con Dios. Pero a medida que vamos creciendo, nos damos cuenta, y aquí es una manera, ¿cierto?, de entender que la iglesia tiene una gran responsabilidad. Generalmente, a medida que van pasando los años, no nos preocupamos de enseñar qué es lo que es orar, cómo hacerlo para orar. Incluso nuestros hermanos niños jóvenes, jovencitos, hermanos que vienen recién llegando, cuando se les pide que dirija la oración, ellos están muy nerviosos y me digan: no, porque yo no sé orar. La iglesia a veces no nos preocupamos de enseñarle con profundidad qué es lo que es la práctica de la oración. Y generalmente lo que sucede es que vamos aprendiendo en el camino o vamos imitando. ¿Cómo lo hacemos? Vamos imitando cómo era el hermano, cómo era la hermana, cómo se ora. Se parte con la oración modelo, ¿cierto? Como que por ahí uno parte un poquito en la oración, pero no nos preocupamos de realmente decir cómo podemos nosotros orar y dar la libertad al corazón de que tampoco, aparte de una estructura de oración, pero también tiene que ver con una situación personal con Dios, de una relación con Dios. Existen diferentes tipos de oraciones, porque nosotros vamos a decir, vamos a empezar con una oración de invocación. Luego vamos a tener una oración de gratitud. Vamos a pedir al hermano que dirija, ¿cierto?, una oración de peticiones. Vamos a orar por los enfermos. Por lo tanto, en la oración por se produce, ¿cierto?, una práctica en nuestros templos.
Vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por la hermana, vamos a orar por la congregación, vamos a orar por nuestras autoridades, vamos a orar por trabajo, por los hermanos. Siempre estamos orando por otros. Pero a donde quiero llegar, hermanos, es que la oración que Dios busca, ponga atención, la oración que Dios busca es aquella que personalmente, en lo más íntimo de nuestro ser, podamos derramar nuestro corazón. La oración que Dios busca en primer lugar es que usted pueda derramar su corazón ante Dios. Una oración íntima con Él. De ahí surge todo lo demás. Porque usted dice, yo oro, claro, pero ora cuando va a almorzar, cuando va a tomar desayuno, cuando va a tomar once, ahí ora. Yo en la iglesia también oro, todas las oraciones que hago en la iglesia yo también oro. Pero la pregunta es, ¿cuánto oramos nosotros en forma personal, en forma íntima con Dios? Porque cuando me dan la oportunidad que predique en la iglesia, no va a estar pidiendo por mis pecados. No voy a empezar a confesar mis pecados delante de toda la iglesia. Tiene que haber un momento en que yo tengo que hacerlo personalmente con Dios. Entonces lo que Dios busca en primer lugar es que nosotros tengamos una comunicación directa, personal, íntima, en comunión con Él. Luego proviene lo demás. Vamos a ir al pasaje cuando estábamos leyendo en Mateo capítulo 6 y dice el versículo número 6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Veamos esa primera parte. Por lo tanto, cuando hablamos de este tipo de oración en comunión personal íntima con Dios, es lo que primero se establece como lo correcto para orar. Lo primero es tener nuestra necesidad, lo que yo quiero entregar a Dios, lo que yo quiero conversar con Dios. Luego lo demás, porque hay una comparación, no lo hagas como los demás, que les gusta hablar en público y lo demás para ser vistos por los demás. O no hagas para repeticiones ni ores de lo mismo, sino que lo que yo busco es que tú entres en lo secreto, porque ahí vamos a tener momentos de comunión y de unidad entre el Padre y nosotros. Esa es la oración que Dios busca. Eso es lo que usted, hermano y hermana, y yo, en primer lugar, tenemos que buscar la oración con Dios en forma privada, personal, porque eso es lo que nos va a sustentar y es lo que realmente nos va a potenciar en nuestra vida espiritual. El versículo número 7, no use repeticiones o palabrerías. Y uno dice, pero yo no lo hago. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos hacemos esta oración y antes de acostarnos tratamos de decir, yo te doy gracias por lo que por el día, por lo que tú me diste, que Señor, te pido que tú nos protejas? Y eso. Y a lo mejor Dios ha esperado durante todo el día comunicarse con nosotros. Que conversemos con Él. Que le digamos a Él lo que yo pensé, lo que yo sentí, lo que yo siento, lo que me pasa, lo que tengo, mis dudas, mis flaquezas, mis dudas, mis aflicciones, pero también mis alegrías, mis aciertos, mis gratitudes. Dios espera que nosotros nos comuniquemos con Él en forma personal. Y saben ustedes que cuando nosotros vamos a orar, nosotros tenemos una gran ventaja. Cuando nosotros vamos a orar y tenemos esta actitud de ir, y voy a decir, voy a orar, voy a ir directamente uno dice el aposento, pero donde sea, el lugar que yo tenga dispuesto para orar. Voy a orar al Señor, voy a ir en mi corazón, pues siento el deseo de orar y voy a ir a conversar con Dios. Cuando yo digo eso y hago esto, parto con una tremenda ventaja. Porque dice ahí que Dios conoce y sabe nuestra necesidad antes que se la pidamos. Versículo 8. Porque Dios sabe lo que nosotros tenemos como necesidad. Por lo tanto, cuando usted va al Señor, Él está esperando, pero Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, no
sepa cómo decirle cuál es mi necesidad. No sé cómo explicarle a Dios lo que me está sucediendo. Tengo cosas en mi mente, en mi corazón, que no sé cómo expresarlos a Dios. Vaya tranquilo a entregarlo, hermano, porque cuando usted va con esa incertidumbre, ¿cómo lo voy a hacer para orar o para decirle esto? Dios ya sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad y Él está dispuesto a entregarla antes que nosotros le pidamos. Por eso que debemos orar sin cesar, como dice su palabra. Debemos estar constantemente en oración, porque de esa forma Dios se agrada también de nosotros y está en comunión. Pero una conversación en la predicación anterior con nuestra hermana Katy decía que el orar y la conversación tenían que ser de dos. Yo no solamente tengo que hablar, sino que también tengo que dejar que Dios me hable. Y yo necesito escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, la segunda recomendación, cuando usted va a orar, deje un tiempo para que Dios le hable dentro de la oración. Todos debemos decirlo en oración. Cuando yo entrego, cuando yo comparto una aflicción, Jesús dijo, vosotros sois mis amigos, pero siempre y cuando hagáis lo que yo os mando. ¿Cuál es nuestra actitud frente a un amigo cuando yo quiero contarle una aflicción, una situación o una alegría? Bueno, en ese plano, Jesús nos dice, yo soy y ustedes son mis amigos. Por lo tanto, nuestra conversación, a pesar de que es un Dios soberano, poderoso, sublime, Él se acerca a nosotros y le dice, yo soy tu amigo. Yo quiero escuchar lo que tú necesitas. Pero soy un amigo tan buena onda, que cuando tú vienes a mí para hablar, yo ya tengo lista la respuesta para entregar. Y nos pregunta, cada instante, ¿es lo que está pasando es mi plan? ¿Lo que te está sucediendo es parte de mi plan? ¿O lo que te está sucediendo es parte de tus planes? ¿Me has preguntado a mí cuáles son mis planes para ti? ¿Has dejado que yo te diga lo que tienes que hacer? Eso es un amigo. Un verdadero amigo, ¿cierto? Es aquel que también nos puede decir y exhortar y reprender en los momentos. Bueno, la oración también es edificación, es crecimiento, es comunión, pero también es el momento en que yo pueda escuchar realmente lo que Dios quiere. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. Hay una antigua alabanza. Dice, dilo todo en oración. Dilo todo en oración. ¿Qué significa decir todo en oración? ¿Cuántas cosas nosotros guardamos en nosotros que no lo podemos compartir con nadie? Ni hasta el más cercano uno es capaz de decirlo. Pero Dios nos está diciendo hoy día que a través de su palabra tenemos que ir y decirle todo en oración. Porque Él es nuestro amigo. Y como dice ese himno, amigo eterno, que solo en Él yo tengo que confiar. Entonces, cuando cantamos alabanzas e himnos, hermanos, tiene que hacerlo vida en su relación con Dios. Por lo tanto, cuando hablemos de la oración, no es solamente pedir a Dios. Y recuerde esto, la oración que Dios quiere es aquella sincera del corazón, cuando vamos a Él y le derramamos nuestra alma, nuestro corazón a Dios. Es decir, este soy yo, esto es lo que tengo, esto es lo que necesito, y de ahí en adelante, ahora Señor, yo quiero que tú me digas qué es lo que yo tengo que hacer para hacer tu voluntad en la oración. Yo quiero que ustedes ahora escuchen una alabanza que es una alabanza antigua, muy antigua, pero quiero que usted la escuche y la medite en su corazón, y usted pueda pensar que realmente es eso lo que Dios nos pide, que digamos todo en oración. Himno 409. Y quiero que usted se deleite en la alabanza, que usted pueda decir al Señor que yo quiero entregar todo.
es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de más gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró. Pues subió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Que sea ese nuestro sentir, que el Señor nos bendiga. Amantísimo Señor, vamos delante de tu presencia, agradecidos por tu amor, por tu